Muy buenas noches a todos, es un gusto saludarles. Me siento muy contenta, muy emocionada de contar con su presencia. Estaba ahorita viendo en el chat nombres de exalumnos, qué gusto, qué emoción, de Cierto. nombres de alumnos que están actualmente con nosotros. Y bueno, es un gusto saludarlos y es un gusto tener la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Es de verdad un honor y un reto para mí hacer esto y quiero compartir con ustedes esta experiencia que todos hemos vivido en ya casi 4 meses que empezó la pandemia. En Y yo esta te serie, interrumpiría un poquito, Mónica, para decirte sí, que efectivamente es muy agradable, es muy gratificante ver que tenemos una muy buena participación. Tenemos más de 100 participantes que están escuchando y efectivamente tiene razón, podemos, y tú mejor que nadie, ver los nombres de exalumnos y nos da muchísimo gusto que hayan acudido al llamado y que se mantengan dentro de la comunidad davinciana. Así que, pues, adelante con ellos, Mónica. pues muchísimas gracias, doctor. Saludos a todos. También, doctor Víctor, buenas tardes. Me va a dar mucho gusto poder saludar poco a poco. Voy nada más voy a iniciar comentando con ustedes cuál fue la motivación de realizar estos webinars. Material para platicar acerca de la enseñanza de lenguas, acerca de la enseñanza del inglés, que es la especialidad de la mayoría de los que estamos presentes, realmente abunda muchísimo, abunda de una forma impresionante y las redes sociales están llenas ahorita de pláticas y de webinars donde están dando muchas sugerencias acerca de cómo, cuándo, por qué, a qué horas motivar, etcétera. Pero nos pareció muy interesante revisar un poco cuál ha sido este proceso que hemos vivido desde febrero, a fines de febrero, en donde se viene a nuestro país una enfermedad que nadie queríamos y que de repente nos pone en una circunstancia y en una situación que nadie queríamos vivir. De forma muy breve, vamos a hacer un pequeño recuento de qué es lo que ha estado pasando. De repente nos dicen a fines de febrero que ya llegó aquí el coronavirus. Muy rápido, no muchos días después fallece la primera persona por esta causa y para fin de marzo nos dicen que hay una emergencia sanitaria que hasta el momento no sabemos cuándo va a parar. A partir del 13 de marzo inicia una situación gravísima en la que empieza esta situación. Estamos el 13 de marzo, que es un día viernes. Tenemos un puente que todos ustedes lo deben de recordar. El 16 de marzo estuvimos más bien de festividad casi, porque estábamos festejando el Benemérito de las Américas el día 21 de marzo. Se adelantó al 16 de marzo y de repente la gran mayoría de las escuelas ya no regresaron el día 17 de marzo. Fue así como que entre el día 17 de marzo y el 23 de marzo aproximadamente 350 millones de estudiantes y 2 millones de docentes se quedaron pensando cómo voy a enseñar el martes a mis alumnos, qué voy a hacer, qué va a pasar. Y en ese momento se establecen 2 semanas, se dice, tenemos 2 semanas y el periodo vacacional que haría 4 semanas para terminar con esta pandemia. ¿Y qué sucede? Sucede que no fue así. Y empezamos todos, la Universidad Da Vinci, vaya a hacer un pequeño paréntesis, tiene esta ventaja que ya está enseñando en línea. Nuestros alumnos tienen aquí su plataforma virtual, todos los recursos, todo lo que requieren para estudiar, pero nuestro estudiantado
en su gran mayoría son docentes que pasaron por esta circunstancia y que nos ayudaron a vivirlos. ¿Y qué me motiva como profesional de la enseñanza a compartir esta semblanza con ustedes? Me motiva que viví con todos estos cientos de alumnos docentes que empezaron con esta incertidumbre y enfrentaron este reto con una valentía y una capacidad extraordinaria. Estuve haciendo algo de investigación y no encontré un estudio que nos hablara exactamente sobre la docencia del inglés, pero este que les comparto me pareció muy interesante porque es para todos nosotros lo que estamos viviendo, lo que yo pude percibir de todos mis alumnos, de todos mis amigos y conocidos que están trabajando en la presencialidad y que de un día a otro ya tenían que enseñar en línea. Entonces, se hizo este estudio en la primera fase de la pandemia, un estudio que sigue vigente y que me parece a mí, y como reto personal estoy tomando replicarlo en la Universidad Da Vinci con sus estudiantes y egresados para revisar cómo seguimos sintiéndonos a este respecto. Y aquí vemos cómo se sintieron los docentes cuando de repente del aula me voy a un escritorio con una tableta, con una computadora o a veces hasta con un celular para enseñar a mis alumnos. Como podemos ver, la gran mayoría se sintió regular, se sintió que podía con el reto, porque si yo no me siento del todo mal, me siento regular, considero que tengo muy buenas posibilidades y yo creo que este sentimiento fue muy importante porque aunque había incertidumbre y había esta situación en donde no teníamos cómo ayudar, a mí me decían mucho, ¿cómo lo hago? ¿Qué me aconseja? Y yo misma haciendo años de trabajar en educación en línea, me detenía pensando, ¿les doy un buen consejo? ¿No se los doy? ¿Será bueno? ¿Será apropiado? Era hasta cierto punto esa incertidumbre que no nos permitía sentirnos del todo bien. Otro aspecto muy importante que también, que yo me puedo considerar en esta parte de la autoridad, porque estoy a cargo de algunos programas de enseñanza del inglés y muchos alumnos y egresados confían en mi persona para dar ese consejo que les comentaba. Bueno, pues los docentes, los maestros no sintieron que estaban teniendo todo el apoyo que tenían, pero entendamos, ellos tampoco sabían cómo. Ellos tampoco tenían esta oportunidad de poder planear, de poder investigar, de poder ofrecer opciones y alternativas para decirles a sus maestros, vamos a trabajar de esta forma. Entonces, realmente vemos que las escuelas públicas tuvieron menor sentimiento de apoyo que en las escuelas privadas. Durante esta fase, nosotros recordemos que cuando los niños van a la escuela, normalmente llevan al niño y muy a menudo tienen contacto con la maestra y les preguntan cómo fue y qué hay de tarea y que si lo hizo bien, y de repente se viene esta distancia, esta virtualidad donde se sienten un poco perdidos. Y el contacto con los papás se da desde otra perspectiva, desde otro nivel. Entonces, en estas primeras semanas de la primera fase, tuvieron contacto con los papás de una manera bastante regular, como podemos ver, hasta más de 5 veces y en un porcentaje bastante equitativo entre las escuelas públicas y privadas. Ya había muchos grupos de WhatsApp de las mamás, de los niños, y ahora se integraron los maestros y trabajaron en muchísima coordinación con los maestros para darse avisos, para anunciar que había un video, que dar todos estos datos importantes para la
comunicación y para el progreso de la educación de los niños. Entonces, este factor de comunicación es algo que realmente también podemos ver como la docencia en México, como los maestros en México tienen esta vocación y tienen este gusto y siguieron buscando apoyar a sus alumnos a través de la comunicación con los papás. Y bueno, esto fue muy rápido y podemos ver que, y ustedes lo saben porque estoy segura que muchísimos de ustedes implementaron más de una de estas estrategias utilizadas y podemos ver que fueron desde pasen a la escuela por los libros, mandar guías de trabajo por correo electrónico, pedir que hicieran guías, muchos videos que estaban subiendo a YouTube y pedir que entraran a ciertos sitios específicos fue muy importante para que los niños no perdieran este ritmo de trabajo. En parte hubo desconcierto y hubo dudas. La falta de confianza que a veces existe hacia la educación a distancia en este tiempo prevalecía. Pero estos 4 meses han generado la certeza que el aprendizaje tiene lugar a distancia también. Es importante, pero que en un caso como este, a la ausencia de la presencialidad, la virtualidad tomó control y ayudó a que los niños continuaran con sus aprendizajes. Estos fueron, como pueden ustedes observar, estrategias que más tomaron en escuelas públicas fueron que los niños trabajaran con sus materiales y que estuvieran llenando guías, pasar por los libros a la escuela, y las clases virtuales se dieron más en escuelas privadas. Y bueno, hablábamos un poco de recursos. Empezaron a utilizarse recursos de una manera impresionante y mucha gente utilizó WhatsApp. Les insisto, para mí fue un aprendizaje increíble ver cómo estas redes que normalmente son para platicar se convirtieron en recursos para la enseñanza. El correo electrónico, YouTube, Google Drive, Teams, Meet, Hangouts, todas estas Zoom, no se diga, fueron recursos utilizados donde se estaban descargando los contenidos. A mí en particular sí quisiera mencionar que en esta categoría de otro está Facebook, una persona muy cercana a mí que también de un viernes a un martes tuvo que empezar a dar clases a nivel universitario en línea, hizo su clase en grupos de Facebook. Y yo no lo podía creer hasta que me mostró la organización, cómo tenía distribuidos, dónde tenían que poner sus documentos, dónde tenían que hacer debate, dónde tenían que hacer toda la clase, al punto de que cuando ustedes lo saben y lo vivieron, todos estos recursos se han usado indistintamente a través de estos casi 4 meses, que bueno, en realidad ya todas las escuelas ahorita están en periodo vacacional. Pero al punto de que cuando migraron a Zoom, cuando su universidad decidió migrar a Zoom, no pudo quitar ese grupo de Facebook porque quedó como un repositorio importante de todo el trabajo y el progreso de los estudiantes. Algo muy, muy impresionante. Escuchaba yo pláticas, estoy en Meet y pues ya nos pasamos a Teams, no, a mí me gusta más Hangouts, y empezaron las pláticas a Google Classroom, empezaron las pláticas a moverse en ese tenor. ¿Cuál de estos recursos era más de mi estilo, más favorable para lo que yo hacía? Y pues podemos ver otra vez que vamos aprendiendo en una forma impresionante en nuestro país. Y bueno, algo que nos pasó y que lo vivimos en una forma muy intensa fue la cantidad de tiempo que los docentes tuvieron que invertir para poder
trasladar sus contenidos a la virtualidad, a la digitalización. Y eran horas y horas de trabajo. En particular, yo creo que en mi experiencia, en mi percepción, yo creo que a todos los niveles es de 7 horas o más. Teníamos muchos de nuestros alumnos nos decían, es que estoy seriamente pensando en darme de baja porque empiezo a las 7 de la mañana, termino a las 7 de la noche y tengo a los niños en casa y los tengo que educar a ellos y realmente es una distribución del tiempo de trabajo muy sui generis porque no puede ser continuo y al mismo tiempo era inacabable. Horas quizás con los niños si eran menores, eran 2, 3 horas por día, pero el tiempo que invirtieron y que han invertido los docentes para poder lograr y vencer este reto fue de muchas horas en semanas y semanas. Y bueno, pues claro que les pareció, a ver, creo que esta ya está repetida, me voy a pasar para acá, sí. ¿Qué fue, de toda esta experiencia, qué hemos aprendido? ¿Cuáles son estas necesidades que tenemos en puerta y que buscamos ahora normalizar, que sean parte de esta famosa nueva normalidad? ¿Qué es lo que creen los maestros, los docentes que necesitamos? Bueno, conocer más sobre plataformas y aplicaciones, tener la oportunidad, la capacidad para diseñar recursos y materiales en línea, tener mejores habilidades, mejores parámetros, mejores criterios para encontrar recursos en línea que sean efectivos, saber exactamente cómo descargar esos contenidos del currículum y darle una priorización adecuada para no perdernos en lo fácil que es en la virtualidad. Muy fácil a lo mejor hacer juegos y entonces poder caer en esa tentación de dar más de unos contenidos que de otros porque es más fácil. Entonces de aquí esta importancia de hacer este balance adecuado para poder lograr los aprendizajes y cómo vamos a evaluar el trabajo de nuestros alumnos a distancia, cómo esta pandemia ha afectado la forma que evaluamos. Yo platiqué con muchos teachers especialmente y decían, bueno, es que ahorita no les estamos calificando, ahorita les estamos recibiendo los trabajos y si están trabajando, tienen los puntos. Es que no han subido sus trabajos y entonces necesitamos que suban. Entonces, con tal de que suban sus trabajos, tienen sus puntos. Entonces, la evaluación también sufrió una transformación, donde ya no podíamos estar revisando tanto el aprendizaje como el dominio de nuestros alumnos en el uso de estas herramientas. También platiqué con más de uno y me comentaban que al final de cuentas los muy cumplidos seguían siendo muy cumplidos, los flojitos seguían siendo muy flojitos y los niños que les gustaban mucho la tecnología y no tanto la presencialidad, sí hubo niños que se sintieron motivados y que les gustó más trabajar en este ámbito digital. Eso fue pues muy interesante y se enfrentaron con cuestiones disciplinarias de otra naturaleza, que no habrán otras aplicaciones, que no estén platicando por WhatsApp, empezaron a revisar otro tipo de actitudes que distraían a los niños de sus contenidos y buscar otras opciones para que no se distrajeran, ¿verdad? Y bueno, pues algo que también se revisó fue cómo nos hemos sentido en estas semanas y creo que pues todos nos hemos sentido más o menos igual, ansiosos, con confianza de que esto va a terminar, porque hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años ni tonto que lo aguante o nadie que lo aguante. Miedo, enojo,
hemos sentido todas estas cosas y probablemente ahorita también nos sentimos cansados y nos sentimos desesperados, pero parte de lo que esta serie de webinars pretende es prepararnos más, buscar tomar con toda calma y con toda profesionalidad este reto y continuar, buscar que en estas meses que vienen por delante, ofrecerles a ustedes todas estas cosas que ya platiqué y que aquí las ponemos en un breve. Buscar ayudarles a tener más herramientas para poder enfrentar los retos que vienen. Regresamos en agosto y sabemos que muy probablemente o lo más seguro es que no sea en forma presencial. Entonces, partiendo de esta plática que hoy les comparto, me gustaría invitarles a 4 webinars más que tendremos los siguientes 4 miércoles y que tienen temas muy parecidos o no muy parecidos, que van a ayudarnos a enfrentar el reto. Para la siguiente semana, a las 8 de la noche, tenemos a un compañero muy querido, al maestro Narciso Arajo Albineda, que muchos de nuestros alumnos, exalumnos lo van a recordar. Él nos va a comentar, nos va a compartir su experiencia en una forma ya más particular y didáctica de cómo él, siendo el fundador, el director de un centro de idiomas, tuvo que sacar adelante a sus alumnos, enfrentarlo y no cerrar, porque sus opciones eran, enfrento el reto, lo saco adelante o cierro las puertas y pierdo todo, absolutamente todo. Y fue una experiencia exitosa y nos va a platicar cómo fue y qué herramientas y qué estrategias y qué recursos fueron los que a él y a su centro de idiomas les ayudó a salir adelante. Entonces vamos a platicar de muchas de los recursos y de las herramientas que mencionamos someramente en esta tarde, en esta noche, y ya las vamos a tocar en un punto más práctico, más aplicable y más llevados a una realidad. Que ustedes tengan esta oportunidad de ver, bueno, por acá yo estuve con el Hangouts, pero bueno, estoy oyendo que acá está muy interesante Teams, o vamos a, y tener más opciones, más experiencias que nos ayuden a tomar decisiones favorables para el aprendizaje de nuestros alumnos. El 29 de julio va a estar con nosotros el maestro Jonas Viller. Él nos va a hablar un poquito más de cómo podemos nosotros también usar los webinars para apoyar el aprendizaje del inglés de nuestros alumnos. Entonces va a ser ya una plática más didáctica de cómo organizar uno y cómo realizarlo de forma tal que logremos que sea otro recurso más para que integremos en nuestras herramientas para ayudar a nuestros alumnos. La cuarta plática, la doctora Elsa Fernanda González, nos va a platicar acerca de la evaluación, lo que veníamos platicando, cómo estos tiempos de COVID nos han afectado en la forma que estamos evaluando el aprendizaje de nuestros alumnos. ¿Cómo vamos ahora a enfrentar este reto? ¿Cómo vamos a tener confianza en que la forma en que estamos evaluando es confiable y es válida? Que no nada más es, como les comentaba, bueno, es que ya subió su trabajito, le demos 2 puntos, sino realmente adaptarnos a esta nueva etapa que nos toca vivir en este año y mejorar esta evaluación. Y por último, en esta primera serie de webinars para la enseñanza del inglés, tendremos al maestro Oscar García y nos va a platicar cómo también en su experiencia, cómo trabajando con alumnos ya adolescentes y en la enseñanza de la expresión oral en inglés, ayudó a reducir estos efectos que en estos jóvenes el aislamiento, el encierro estaba provocando y cómo pudo
cumplirse este doble propósito de seguir aprendiendo inglés y al mismo tiempo ayudar a que las emociones que tenían ellos así como que a montones pudieran tener un escape. Entonces, pues esas son nuestras próximas 4 pláticas a las cuales nos encantaría que nos acompañaran para, pues, tener el gusto de tenerlos con ustedes. Esta es aquí. Y bueno, pues muchísimas gracias. Así es. Tenemos que crecer con el cambio, adaptarnos a lo que la vida nos pone y salir adelante. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Buenas tardes, maestra Mónica. Le agradecemos muchísimo su participación en el desarrollo del tema. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Les agradecemos muchísimo las preguntas que nos han enviado en el canal de preguntas y respuestas de esta reunión Zoom. Y aprovechamos también para saludar a las personas que nos acompañan en Facebook Live. Maestra, iniciamos con una pequeña duda que nos dice: ¿cómo mantener el interés en el estudio de una generación que cree que ya no lo necesita? Sí, es cierto que la motivación es difícil, no solamente para estudiar en línea, sino para estudiar en forma presencial. Estamos en un tiempo en el que los niños están sobreestimulados, los niños tienen mucho más de lo que necesitan y tienen gustos por cosas como los juegos que les absorben completamente su atención. Creo que el trabajo se da mucho en la motivación intrínseca. Creo que se tiene que trabajar en conjunto con los padres de familia para que la motivación sea esas ganas de tener conocimientos, habilidades que los puede llevar a un paso mayor. A eso que tú hablas del emprendedurismo, no se puede dar nada más porque yo quiero ser un emprendedor. Se da porque tengo que cumplir con una serie de aptitudes, de conocimientos y de habilidades que me llevan a ello. Entonces, creo que la motivación es otro tema que precisamente con los maestros y la doctora que hablaba, comentábamos. La motivación para aprender a trabajar en línea es un área también que requiere de mucha exploración y de mucha investigación, porque lo cambia todo, Y en esta plática nosotros llegamos a este punto que necesitamos buscar opciones para que la motivación de los niños sea intrínseca, porque ya estamos hablando de el exterior, nos damos cuenta que la sobreestimulación es terrible. Entonces, tenemos que buscar esa manera de generar en los niños el deseo de conocer, el deseo de ser y conocer para lograr un objetivo, que es lo que hay que ayudarles a plantear. Pero es una excelente pregunta porque también es un área de investigación para lo que nos ocupa actualmente en cómo vamos a mejorar esa parte que mencionas. Muchísimas gracias, maestra Mónica. ¿Qué tan importante es la participación de los padres en esta nueva normalidad con relación al educativo? Bueno, la participación de los padres es en este momento vital, o del tutor, porque no todos los papás se pueden quedar. Hay mamás que trabajan y que nunca dejaron de trabajar, o papás que no pueden tampoco estar presentes, pero en muchos de los casos, sobre todo mientras más pequeño el niño, la participación del papá es necesaria para una supervisión, para lograr ver que el niño esté trazando bien una letra. Sabemos que es de arriba a abajo, de derecha a izquierda, y no ver que de repente son cosas que nosotros revisamos mucho en preescolar, que no vayan a hacer el círculo hacia la izquierda, ¿no? Entonces, todo ese, perdón, hacia la derecha, o sea, que hagan el trazo chueco, ¿no? Entonces, siempre hay esa necesidad. Aquí estoy leyendo algo que dice Claudia Treviño, tiene razón, es un problema cuando los papás pierden la paciencia, o como por acá platica Edgar,
cuando los papás asumen un rol de críticos, todos en general, hasta hay un dicho por ahí que todo el mundo tiene algo de maestro, algo de doctor y no me acuerdo qué otra cosa, de alguna forma todos tenemos una opinión de cómo se debe enseñar. Yo creo que sí es muy importante que si una mamá no puede trabajar con su hijo, es preferible que busque hablar con ellos, como ahí mismo sugiere, así que busque una alternativa, una tía, una abuelita, alguien que pueda estar ahí y que tenga un poquito más de control sobre su emoción de frustración, o sea, generalmente al papá lo que le enoja y lo que le saca un poco de quicio cuando está trabajando con sus niños es ver que el niño no puede y su incapacidad para ayudarlo. Puede decir que su maestra es muy mala, pero la realidad es que la frustración que sienten es porque ellos tampoco tienen una opción, una habilidad, una oportunidad de decir es que sí lo puedo ayudar. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues nos enojamos y buscamos presionar a los niños. El niño se desespera, el niño empieza a hacer un berrinche, el niño llora, la mamá se enoja y bueno, eso resulta en algo que no va a funcionar. Entonces, sí es importante ahí que la comunicación con los padres de familia incluso Facebook ya tiene salas con esta situación del COVID. Facebook tiene salas para poder tener juntas en grupo con los padres y decir, vamos siendo reales, vamos determinando cuál es nuestras capacidades y hasta dónde podemos. Somos papás, no somos todólogos. Entonces, esa parte es muy, muy importante y son de las cosas que los directores y los altos mandos en educación tendrán que determinar para ayudarnos. ¿Qué puedo hacer para apoyar a mis alumnos de escasos recursos que no tienen internet, que les cuesta mucho poner saldo a sus celulares, incluso para entregar tarea por WhatsApp, porque ya se considera un gasto extra? ¿Qué estrategia tendría que llevarse a cabo y a quién consideraríamos que sería el medio adecuado para poderles brindar ese apoyo? Sí, esa es, como ya comentábamos, una problemática terrible de desigualdad en la que vemos cómo es necesario que todos los niños tengan acceso a la educación. Y en esta situación, estos niños que comentas, pues no tienen acceso a la educación. Yo creo que aquí, en este caso, no nos queda más opciones que lo que comentábamos hace rato. Tener este intercambio de materiales con los papás en los que ellos puedan trabajar en casa, en sus propios textos, en sus propios cuadernos, de alguna forma supervisados por los mismos papás en un intercambio de trabajo semanal o quincenal, porque no tenemos otra forma de, de virtualidad. Ahí tendríamos que ser más que nada un poco como cuando fueron los primeros inicios de la educación a distancia, que era casi que por correspondencia. Creo que desafortunadamente en un caso así no queda un poco más que quedarnos con esta intensa carga de buscar opciones para que en México, seguir trabajando para que en México los niños puedan tener circunstancias de igualdad en la educación y que no queden como estás platicando de tus niños. Pues muy bien, pues muchas gracias, maestra Mónica. Creo que es tiempo que nos despidamos, no queremos abusar del tiempo de toda la audiencia, así que nos vemos aquí la próxima semana a la misma hora. Hagan de nuevo el registro. Si no son alumnos de la Vinci, búsquenos en las páginas, en Facebook o en la página de www.udavinci.edu.mx y ahí encontrarán la liga para poder ingresar, ¿sí? De manera de que no sea ese un obstáculo para que no nos veamos aquí el próximo miércoles. Me despido de todos ustedes agradeciendo la participación de
Rodrigo, del doctor Víctor, de la maestra Mónica y principalmente de todos ustedes, nuestros alumnos e invitados e invitadas que han hecho un espacio para estarnos escuchando esta tarde. Que tengan una excelente semana y un mejor fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos aquí el próximo miércoles a la misma hora. Muchísimas gracias a todos. Les abrazo desde mi lugar y les deseo una linda noche. Gracias, doctor Víctor, Rodrigo. Muchas gracias a todos. Que pasen una linda noche.